tiene que ver con una escuela y 6 grupos y un maestro que además es un estudiante de preparatoria o de universidad haciendo su servicio social frente a esta realidad. Esa es la realidad. Y fíjense bien, por eso hay que ser extremadamente críticas y críticos de lo que hacemos. De pronto podemos tener un buen proyecto que ocasiona que las niñas y los niños dejen la escuela, pues no sé, ¿cómo lo evalúo? ¿Bien? ¿Dejó mucha lana? No tengo idea. Desde mi perspectiva es un tachezote. Pues sí. Pero bueno, siguiente componente es los accesos a servicios de salud. La pandemia, que es algo que comentaba Julio también, algo que es muy real es que sin salud simplemente la situación de la vida se pone complicada. Una de las últimas actividades que tuve antes de incorporarme completamente aquí fue evaluar un programa de una organización que se llama Médicos del Mundo Suiza Misión México, que está en Chiapas. Y era un programa de emergencia sobre salud y COVID-19. Y algo que resultaba muy interesante era el gran problema de la carencia o el gran problema de salud de las comunidades indígenas mexicanas es que no hay acceso a los servicios de salud. No. Y al no haber acceso a los servicios de salud, todo lo que nombraba Julio se multiplica. Las enfermedades, la mortalidad, todo se va, todo tiende a volverse más grande. Todo tiende a volverse más grande. Julio preguntaba qué pasó con nuestras abuelas. Yo todavía les diré, si ustedes escuchan a sus abuelas y les prestan atención, casi todas sus abuelas van a contar la historia de un hijo muerto cuando era niño. ¿Y por qué se moría ese hijo? Se moría de diarrea. La diarrea es una cuestión súper tratable, ¿no? ¿De qué más se morían? Se enfermaban de polio, ¿no? Todas nuestras abuelas, bueno, todas nuestras abuelas si son grandes, ¿no? Si son jóvenes, pues no, o no tanto. Pero todas nuestras abuelas pueden contar casi con certeza la muerte de un hijo por algo perfectamente tratable o evitable. ¿Estamos o no? Entonces, no puede haber desarrollo si nuestros proyectos tampoco incluyen un componente de salud. Diferentes fundaciones que a ustedes les van a pedir proyectos de desarrollo para diferentes organizaciones, les van a pedir proyectos integrales, de manera que en sus indicadores, y ojo con esta palabra, evaluación e impacto, se planteen los combates dimensionales a los problemas. Esa es la realidad a la que ustedes se van a enfrentar. Y es la realidad entonces que debemos ir pensando. El tercer elemento, el acceso a la seguridad social. No puedes existir, ¿no?, tampoco en un ambiente de desarrollo si no tienes acceso a la seguridad social, que no solamente es acceso al seguro. ¿Qué más es, aparte del acceso al seguro? Temas de vivienda, pensiones, ¿no? Es decir, educación, todo aquello, insisto, que hace posible que yo pueda tener una vida no solamente con la salud garantizada, sino con todo lo que implica el bienestar. Digo, me regreso un poco a sus clases que han tenido. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial el estado de bienestar se define para justamente hacer que las personas y las sociedades pudieran vivir de una manera, digamos, digna. Y esta manera de vivir digna justamente tiene como resultado que se generen proyectos y políticas de desarrollo donde efectivamente a las personas y a las comunidades se les pueda ver de manera integral. Ojo, a ver, ahí atrás guarden silencio. Ojo con lo que estoy diciendo, de manera integral. Si nosotros fragmentamos las acciones de desarrollo, y ese es el gran drama de este país en los últimos 40 años, si nosotros fragmentamos las acciones de desarrollo, no logramos nada. Llevamos en nuestra carrera que está cumpliendo, bueno, que ya cumplió, pero estamos celebrando, 42 años de existencia. Bueno, sí, México lleva 42 años de existencia sin bajar un solo punto de manera consistente a sus niveles de pobreza. En ocasiones los bajan, 1 punto, 2 puntos, vuelven a subir. COVID lo dejó todavía en la peor situación en los últimos 40 años. Y quiero que reflexionen lo que acabo de decir. Llevamos 40 años planteando el desarrollo y no hemos logrado bajar un mugroso punto porcentual los niveles de pobreza. Los niveles de pobreza en este país hoy están igual que hace 40 años.
claramente algo estamos haciendo mal. Y tal vez eso que estamos haciendo mal es la manera fragmentada de entender el desarrollo. Luego, calidad y espacios en la vivienda. Digo esto que puede parecer muy elemental, en realidad no lo es. Paradojas de este país, y que solamente en este país suceden. La política de vivienda se concentró en expandir las casas en áreas periurbanas o en áreas francamente rurales. En México se tiene 1 millón de viviendas abandonadas por parte de Infonavit y sin embargo hay un déficit de vivienda de 5 millones de viviendas. Si nos detenemos a pensar lo que estoy diciendo, es una cosa espantosa, de una espantosa forma de planear el desarrollo. Y en el medio rural todavía es más dramático lo que estamos comentando. 1 millón de viviendas abandonadas y un déficit de 5 millones de viviendas. Ustedes vean el grado de hacinamiento que cuando van a sus prácticas escolares pueden llegar a percibir si están en una comunidad. El grado de hacinamiento que eso significa. De pronto resulta que aquí vivo yo, mi hijo, mi nuera, 2 hijos, el colado y un retornado, ¿no? Pero nada más hay 2 cuartos. Sí. Háganse esas preguntas, lo que esto significa. Traten de reflexionar lo que esto significa. Y no reduzcan los problemas comunitarios que tanto nos gusta trabajar en ello a solamente un componente del desarrollo. ¿Estamos? Educación. O sea, por eso el Salud. gobierno federal ha tenido a lo largo del tiempo programas como Piso Firme, recuerdo Piso Firme, Techo Firme. Exactamente. De hecho, ustedes si han revisado algunos textos antaños, habrán visto cómo en algunas ocasiones estaban tan mal diseñados estos programas que incluso la gente pues dejaba ahí sus construcciones, las ocupaban para el ganado y ellos se iban. O sea, hay que tener una serie de elementos que ustedes deben tomar en sus materias como para poder entender la importancia que tiene esto en la planeación, insisto, del desarrollo. Ojo, acceso y servicios básicos en la vivienda, pues no solamente se trata de tener casa, sino pues que esa casa funcione, ¿no? Que esa casa pues tenga un sistema de salida de desechos importante. De aquí, bueno, ya estoy otra vez en esta lógica. Nosotros, cuando visitamos en una práctica escolar, siempre digo que una práctica escolar, además, debería acabar hasta que cada uno de nosotros defecamos en una letrina. Si no lo hacemos, no podría acabar. ¿Qué cosa estoy diciendo, verdad? Pero si no defecaste en una letrina, no puede acabar. Y ahora hay que preguntarnos, ¿a dónde se va eso? Si es que se va. Exactamente. Ok, a ver, pensemos en lo que acabo de decir porque es una realidad. Y pensemos en lo que acabo de decir porque efectivamente nuestras viviendas tendrían que ser un lugar de confort. Y a veces sí lo son, por supuesto, pero en algunas ocasiones no. En muchas ocasiones no. Que yo defeque en una letrina mal hecha va a terminar afectando la vida de todos aquellos que viven metros abajo y que tienen contacto con las aguas subterráneas porque les va a llegar agua contaminada. Así de fácil. Pero si somos tan miopes como para no ver eso, entonces estamos en un grave problema. Porque estamos haciendo todo menos planificar el desarrollo, punto. ¿Estamos? Entonces, vean cómo la mirada integral de los problemas que tienen nuestras comunidades sierras rurales en este país supone justamente ampliar nuestra perspectiva de lo que es la planificación del desarrollo, y justamente esto que estamos nosotros viendo es lo que nos debería a nosotros mover a que aquellos proyectos que presentamos tengan el componente o tengan un componente más amplio. El siguiente elemento es acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Esto para un país como México que sigue creciendo en su población, aunque claramente estamos en un proceso de envejecimiento, es uno de los grandes retos que como planificadoras y como planificadores tenemos. ¿Cómo hacemos que la población rural y urbana de nuestro país
puedan tener acceso a alimentos de calidad. En la mañana el profesor Cedillo, cuando nos estaba explicando las cuestiones del invernadero, son justamente esas iniciativas las que debemos pensar cómo abonan a este tipo de indicadores. No se trata del invernadero por el invernadero, simplemente. Se trata del invernadero entendido en este tipo de problemáticas, que es algo que el profesor Cedillo siempre ha impulsado. Y que siempre en estas pláticas ha salido, porque al final es una de nuestras grandes responsabilidades. Cuando se hizo notable la crisis agroalimentaria de este país, es fundamental que nosotros empecemos a pensar estrategias para aumentar la producción de alimentos. Y todas estas cosas que vemos en nuestros cursos son centrales. Agricultura sin suelo, agricultura vertical, azoteas verdes, invernaderos urbanos, tratamiento de camellones. O sea, todo eso es un elemento fundamental para que nosotros podamos tener acceso a este elemento. Que además, en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿no?, nosotros vemos que uno de los principios es o lo atendemos de manera integral o no vamos a poder resolverlo. No podemos incrementar la producción de una región si no atendemos los problemas de higiene y sanidad. No vale de nada incrementar los problemas y atender los problemas de una población si nuestro proyecto al mismo tiempo no atiende los problemas de violencia de género, de perspectiva de género. Debemos siempre tener esa lógica y ese olfato muy abierto para que lo que hagamos, que además cuesta mucho trabajo y que además entrenaron 4 años para eso, puede integrar diferentes perspectivas y diferentes amplitudes de lo que nosotros hemos realizado. ¿Sí? Por eso es tan importante que puedan integrar todas sus materias con el eje de la planeación. Porque si no integran todas sus materias con el eje de la planeación, no vamos a alcanzar a percibir cuán importante es la sociología, los sistemas forestales, qué tan importante es la economía, qué tan importantes son los métodos de investigación, la estadística, la matemática, para que puedan planear el desarrollo de manera más, mejor dicho, menos ingenua, para decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, estos son algunos de los temas importantes. Quiero que vean, por ejemplo, cómo ha sido la evolución de la pobreza en México. Fíjense bien nada más, porque estas son las características que nos dejó la pandemia. La pandemia se ha convertido en un elemento que debemos incorporarlo a nuestras clases y a nuestras reflexiones. Es un elemento que ha cambiado de manera radical las condiciones sociales de nuestro país. Las condiciones sanitarias y demográficas es lo que Julio decía, después de un tiempo sabremos exactamente qué pasó, o vamos a tener una perspectiva más clara de qué pasó. Pero en nuestro país, chequen esto, la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos. Les voy a traducir esto qué significa en términos simples. Esto significa población que pasa hambre, o algún tipo de hambre, que no le alcanza para comprar la cantidad de satisfactores suficientes. Pasó en el 2016 al 2018 alrededor del 14.9 al 14% y en el 2020 tuvo un brinco al 17%. Exactamente. Es decir, cada vez en este país la gente no alcanza a comprar los satisfactores. Luego, la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos. Es decir, no necesariamente los pobres extremos, pero porque pobre extremo está con $1 aproximadamente, con el ingreso de $1 al día, sino aquellos que están por abajo de $2 al día. $2 al día, que no es, o mejor dicho, que es menos de la tercera parte de un salario mínimo. Quiero que lo dimensionen de esa manera. Cuando decimos en México nadie gana el salario mínimo, pues no, la mayoría gana menos. Pasa del 50.8 al 49.9 y otra vez tiene un repunte al 52.8. Julio decía algo ahorita que deben ustedes reparar en esto. Para mover un porcentaje un 1%, se requieren muchos años y muchísimos recursos. Y mover un porcentaje un 1% equivale, ¿no?, a impactar la vida al menos como de 3 millones de personas. Al menos. 1%. Y que esas actividades tengan permanencia en el tiempo y puedan aguantar la siguiente crisis, que esperemos que no sea la viruela del mono, o bueno, quién sabe, ¿no? Para que pueda aguantarlo,
necesita ser un desarrollo afincado en el tiempo. Es decir, mover esto de manera sustancial nos va a tomar una generación. Y tenemos dos opciones: ignorarlo, o hacer como si nada, o asumir que esta es parte de la responsabilidad que tenemos desde la planificación, desde la universidad pública con mayor responsabilidad social, o que pensamos que tiene mayor responsabilidad social como la nuestra. Sí. ¿Sí? Vean cómo aumentó la pobreza extrema, los vulnerables por carencias sociales, los vulnerables por ingresos, y el no pobre y no vulnerable, es decir, los que viven de manera satisfactoria, fue el único que se redujo. Sí. Que algunos dicen la clase media mexicana. Fue el único que tiene una reducción, cuando debería ser el que aumente, ¿no? O sea, el no pobre y el no vulnerable. ¿Qué significa que seas vulnerable? Significa que algunos de estos componentes en tu vida no se satisfacen de manera completa. Puede ser que tengas un ingreso muy alto, pero algunos de estos componentes no. México tiene una pandemia de obesidad, por ejemplo, es una cosa impresionante. ¿De qué te sirve tener una buena lana si no tienes acceso a seguridad social? Y ustedes saben cuál es la causa más importante de pobreza repentina. Los accidentes, otra vez, ¿no? O sea, los accidentes, ustedes seguramente conocen a alguna persona que ha pasado por eso. El accidente es un elemento de pobreza repentina impresionante. Bueno, es decir, no solamente es un tema de ingresos, quiero que es lo que vean, sino que la pobreza se mide a través de diferentes indicadores. Y nada más algunos comentarios de Coneval que son importantes. Ojo, esto se mide con indicadores y se mide con umbrales internacionales para saber y conocer a través de encuestas, que son encuestas gigantescas, qué población se puede estimar que vive en pobreza en un país, o qué municipios se estiman que viven en pobreza en un país. Y ahí va de nuevo, y para que esto quede claro. ¿Y para qué nos sirve esto? Para poder tener un mejor gasto público, para poder mejor enfocar los esfuerzos de desarrollo en aquellas regiones que efectivamente requieran algún tipo de intervención pública. ¿Y qué voy a hacer? ¿Siempre lo mismo? Tengo que intervenir a partir de los diagnósticos participativos que se nos dan muy bien. Pero voy a decir algo y que espero generar toda la polémica del mundo, porque eso me gusta. Pero a veces, la opinión de las personas no es todo para planificar. Y los diagnósticos participativos que tanto nos gustan en la carrera y que tanto hacemos, no son suficientes. Porque es muy difícil que en un diagnóstico participativo aparezcan estos detalles más finos. No digo que no sean importantes, simplemente que dije, no son suficientes. Y debes alcanzar a dominar técnicas y formas de gestión del desarrollo que, por desgracia, porque a mí me encanta lo participativo, los grupos de enfoques, las entrevistas, que por desgracia a veces tienen que mostrar que los enfoques participativos no necesariamente alcanzan en el momento en que queremos planificar el desarrollo nacional o el desarrollo en diferentes escalas. Estos programotas que a veces nos ha tocado evaluar, ¿no? Y que nos tocó evaluar en algún momento a Julio y a mí juntos, estos programotas tienen el componente de que se planean, como dijo el profesor Ariel en la mañana, desde la evaluación, y se genera el proyecto pensando en la evaluación final. Y esa es una forma muy diferente de enfocar la elaboración de proyectos, porque entonces paso del diseño de la evaluación y a partir de la evaluación busco, mejor dicho, las actividades que tenemos que hacer dentro del proyecto y dentro de los proyectos. Así se generan las políticas públicas de los países que le meten lana para tener evidencia de qué funciona y qué no funciona. Punto. Y son métodos de evaluación de proyectos. Siguiente, por favor. Entonces, para ir acercándonos, ¿y qué es la planificación del desarrollo rural? ¿No? ¿Qué compone la planificación del desarrollo rural? Efectivamente, cuando hablamos de desarrollo, y para no hacer el cuento más largo y poder platicar mejor entre nosotros, cuando estamos hablando de la planificación del desarrollo rural, estamos hablando entonces de todos estos componentes, no uno nada más. Vean cómo empecé esto. Normalmente nos concentramos en el componente productivo o económico. Y está bien, no estoy diciendo que esté mal. Gracias.
Solamente estoy diciendo que el desarrollo supone estos componentes. Punto. Si solamente contemplas uno, considera que tu acción en una evaluación de impacto seria insuficiente. posiblemente genere efectos más negativos que positivos en el interior de las positivos. comunidades. Punto. Vean lo que acabo de decir, en una evaluación de impacto seria. En ese sentido, la planificación del desarrollo rural o es multidimensional o simplemente se verá limitada a, digamos, algunos de los elementos que en su momento están girando. ¿Podemos regresar? Nuevamente, esto que es muy importante. Si ustedes se fijan en la parte de abajo del Coneval, nuevamente, todas las carencias sociales en este país van en aumento. Todas las carencias sociales. El acceso a alimentación nutritiva de calidad, cada vez hay más gente que no tiene acceso, cada vez hay las viviendas, Sí. bueno, la vivienda es lo único que ha mejorado, ¿no? Pero prácticamente estamos ante la presencia de un deterioro progresivo de las condiciones generales de nuestro país. Y recuerda algo que siempre decimos en planificación y que lo tenemos muy presente, nuestra carrera nace en un momento de profunda crisis, en un momento en donde los modelos de desarrollo han caducado en este país y donde efectivamente nos enfrentamos a retos gigantescos. También se vale, y ese es un tema importante y que hemos recalcado mucho en clase, también se vale, y es fundamental, que ustedes trabajen de manera multidisciplinaria con otros profesionistas que puedan abonar a cada uno de estos puntos. No es necesario que ustedes sepan todo. Lo que sí es necesario es que sepan que esto se tiene que abordar de manera integral. Y si no lo sabes, pues acércate con quien lo sabe y haz un proyecto en conjunto. Claro. Punto. Lo que siempre hemos dicho, la peor necedad es saber que existe y no obstante que ya me lo han dicho, seguir sigas insistiendo haciendo. en que como si no existiera. Decía Carlos Mesipola, ¿Seguimos? la estupidez es que hace las ¿Seguimos? cosas a sabiendas que están mal Ok. y no las corrige. Listo, gracias. Y no tienen beneficio ni para ti.